Y buena gente, estamos aquí en un nuevo vídeo. En este vídeo voy a enseñaros el teclado EpoMaker Split 65, que como habéis visto en la miniatura es un teclado que se parte, gente. Así que bueno, pues por aquí estaréis viendo una jugada que estoy jugando al Fortnite. Pero bueno, si os interesa saber lo que es el teclado que se parte, empezamos con el vídeo. Y bueno gente, pues esto que estáis viendo aquí es el teclado. Como he dicho, como habéis visto en el título, este teclado se parte, gente, aunque vosotros lo veáis aquí unido, ahora lo veremos dentro. Así que bueno, pues como veis es un EpoMaker Split 65, es 65% mecánico. Así que bueno, pues vamos allá, vamos a abrirlo, gente. Aquí tienen la típica apertura esta, así que tarda un rato en abrirse y bueno, pues ya estaría. Uy, mira, aquí se me está viendo el reflejo un poco, gente. Pues bueno, vamos a abrirlo, como veis aquí tiene la típica tapita de estas. Por aquí, esta ya se puede apreciar el teclado partido en dos, aquí la mitad del teclado. Y la otra mitad del teclado la podemos ver por aquí. Así que, bueno, pues lo sacamos de esta bolsa, lo ponemos por aquí. Y también, bueno, gente, también por cierto deciros que os dejaré abajo el enlace de compra por si queréis comprarlo. Es un EpoMaker Split 65. Que bueno, pues como veis, aquí se parte y se puede volver a unir aquí a través de esto. Bueno, pues aquí está el típico manual este que estará aquí en español. Bueno, yo en mi caso lo voy a poner aquí en español ahora porque necesito descargarme el software básicamente para poder personalizar las luces y todas esas cosas. Así que bueno, pues esto lo dejamos por aquí. Vamos a sacar estas dos cosas, vamos a ver qué son exactamente. Estas dos cosas de aquí que parece que llevan cosas dentro. Así que bueno, abrimos y supongo que será lo típico esto de que te trae así como un cable. Vale, lo abrimos y aquí dentro contiene, bueno, claro, verdad, lo que faltaba, gente, que se me olvidó decirlo, esto es Bluetooth, este teclado es completamente Bluetooth, así que bueno, pues dejamos por aquí ahora para conectarle el Bluetooth. Y también aquí por lo que veo es como, vale, este es el cable para unirlo, porque bueno, obviamente entre ellos no van unidos. Bueno, vamos a dejar esto por aquí, gente, vamos a poner esto y esto y lo demás lo vamos a quitar, gente, la caja ya la habéis visto. Así que bueno, primero me gustaría enseñaros para que escuchéis cómo se escucha. Mirad, voy a ponerlo aquí al lado del micrófono. Bueno, ya lo habría escuchado bastante, gente. Y bueno, pues como veis, así se parte. Está así, si os fijáis, un poco imantado, vamos a verlo. Se encaja bien, me refiero que no es simplemente como un encaje de que encaja y ya. Tiene imán, si os fijáis, bueno, pues tiene un poquito de imán aquí. Las teclas se escuchan perfectamente. Y bueno, pues esto que habéis visto aquí, esto de aquí, era básicamente para conectarlo a través de aquí. Ponemos esto y esto para conectarlo entre ellos, o sea, para conectar una parte y otra, por si lo queremos tener así dividido. Y bueno, pues luego lo podríamos conectar aquí para cargarlo, que esto sería para ponerlo aquí en USB. Y bueno, pues aquí los tres tipos de modos que tiene: el modo Bluetooth, el modo por conexión o el modo Bluetooth. O sea, el modo Bluetooth no es el mismo el modo Bluetooth que tú lo puedes conectar, por ejemplo, aquí al móvil, que el modo Bluetooth que es a través del pin este. Así que bueno, vamos a ver si aquí hay algo más. Que parece que sí, gente. Vale, si nos fijamos, algo más lleva ahí, pero no sé lo que es. Bueno, perfecto. También aquí lo típico para poder sacarle lo que son las piezas, o sea, las teclas. Así que vamos a verlo. Y aquí también, gente, lo otro que también lleva algo, que bueno, será el teclado, o sea, el teclado, el cable largo, básicamente, el cable para enchufarlo esto. Así que bueno, pues esto es, aquí está el cable largo. Así que una vez ya hemos visto todo el unboxing, voy a enchufarlo todo y empecemos con el vídeo. Y bueno, gente, pues una vez aquí ya conectado, como estáis viendo, aquí a la izquierda tenemos el cable conectado por ahí. Y bueno, pues aquí están las dos partes del teclado conectadas entre sí. Que bueno, es muy importante que estén conectadas porque bueno, como vais a ver ahora mismo, nosotros los juntamos, que bueno, llevan así como un pequeño imán para juntarse, pero bueno, si ahora mismo nosotros desconectamos, se va a dejar de funcionar. Mirad, como veis, bueno, está un poco duro, gente, me está costando, pero bueno, como veis, gente, básicamente se puede hacer, lo quitamos, pero ahora mismo nosotros no podríamos usar esa media parte, es decir, podríamos usar solo la parte izquierda. Así que hay que tenerlo siempre conectado, lo tengamos junto o no, hay que tenerlo siempre conectado, es decir, que lo tengamos por imán o no, eso no significa que nos vaya a funcionar o no. Pero bueno, así está, como veis, perfectamente el teclado, así que bueno, también por cierto ahora mismo lo tengo conectado para cargarlo porque me ha venido sin carga, pero bueno, lo cargamos un poco, que tiene un montón de, capacidad, gente. Esto coge para que lo podáis usar 3-4 días sin tener que cargarlo, aunque tampoco es tan molesto tener que cargar un teclado como un ratón por ejemplo, es mucho más molesto. Pero bueno, como veis, esto no debemos quitarlo porque también se quita el RGB, gente. Así que bueno, pues ahora mismo, gente, voy a continuación del vídeo a enseñaros ya lo siguiente, que va a ser básicamente cómo descargarlo todo. O sea, cómo descargar los planos para saber usarlo y todo eso. Así que bueno, aquí también tenemos una ruletita, lo de magnético. Y bueno, gente, pues por aquí ya habéis visto bastante el teclado. Aún así, de todas maneras, mientras lo descargo, os lo voy a dejar enseñándolo para que veáis el uso. Igual que al principio del vídeo, pues habéis visto un clip mío jugando al Fortnite. Así que bueno, pues seguimos. Y bueno, gente, pues ahora vamos allá. Ahora voy a descargarme el software de EpoMaker. Bueno, voy a dejaros también por aquí otra imagen del teclado que la estaréis teniendo también por aquí. Así que bueno, es para que veáis cómo se usa y todo eso. También, por cierto, que no lo he dicho antes, para que vosotros veáis por aquí el grosor más o menos de las teclas. Como veis, esto es mi dedo. Y bueno, pues
para que veáis el grosor más o menos. También una cosa que es bastante distinta, como lo estaréis viendo por aquí por el lado, es que esto no tiene patas, o sea, de aquí no se abren unas patas para inclinarlo más, está ya directamente inclinado. Si os fijáis, esta parte es mucho más fina que esta. Así que bueno, pues vamos a usarlo así, a ver cómo de cómodo es. Así que bueno, vamos a poner primero Epoch Maker. La cosa de esto, gente, es acostumbrarse. Posiblemente veréis que yo escribo muy lento porque tampoco he hecho esto nunca. Voy a poner Split 65. Ponemos esto y bueno, pues vamos a buscar el software. El software para descargarlo básicamente y pues bueno, personalizarlo un poco alguna cosilla. Vamos aquí a Epoch Maker, software, como estaréis viendo, bueno, pues estoy dejando aquí también lo que es básicamente pues la grabación de pantalla, lo que estoy haciendo yo aquí ahora mismo. Vale, aquí en software me aparece y vamos a poner en software, vamos a ver si conseguimos el Split 65, también puede ser, vamos a ver. Aquí el aula no sé qué y vamos a ver si encontramos el Split 65. Gente, voy a dejarlo en cámara rápida hasta que lo encuentre. Y bueno, gente, lo encontré aquí, como veis, bueno, pues está aquí básicamente los archivos, lo voy a dejar en cámara rápida, aunque bueno, también os voy a dejar, si queréis, el enlace de descarga en mi Discord para que unáis, que también estamos haciendo el sorteo de otro teclado, gente. Así que bueno, básicamente aquí lo descargamos, aparece aquí como en comprimido, le damos aquí, y bueno, pues esto básicamente es el manual, gente, para que lo vamos a usar aquí, esperarse, vale, vamos allá, lo descomprimimos, lo extraemos todo, le damos en extraer, y bueno, pues mientras lo extraemos, vamos a sacar esto de aquí, gente, que por cierto antes ni siquiera lo he abierto, para sacar las teclas y vamos a ver cómo son las teclas, básicamente como el switch de aquí dentro, porque no lo hemos visto, así que vamos a comprobarlo. Vamos aquí, por ejemplo, con la tecla, uy, gente, que vamos a hacerlo con la tecla, con la FN, por ejemplo, uy, para saber si sale, que está pegado esto, gente, a ver, ahora. Ya lo despegué. Y bueno, pues como veis también ahí tenemos el Epoch Maker Split JSON, también lo tenemos por ahí. Así que bueno, gente, vamos a probar a sacar una tecla por último y ya estaría, gente. Sacamos la tecla y bueno, como veis, se me ha ido la tecla, está la flechita. Se me ha ido la tecla, gente, que está la flechita, pero bueno, como veis, aquí tenemos ya por aquí, esto de aquí que sería, como veis, se escucha muy bien, gente, podemos sacarla aquí todas, que esto se cierra. Bueno, gente, yo la verdad tampoco tengo mucha aprecio aquí para sacar las teclas, no suelo sacarlas, gente, no me gusta forzar tanto los teclados, aunque bueno, realmente no es nada malo, gente, sacarlas, las podéis sacar, y más con teclados mecánicos como estos, que son 100% mecánicos. Así que bueno, abrimos, hay que poner esto aquí para que la tecla no salga volando, gente, tampoco es necesario. Así que ponemos esto, la sacamos otra vez. Y bueno, como veis, por ejemplo, aquí ya tenemos 3 teclas fuera. Como veis, mirad, quiero que escuchéis el sonido, voy a ponerlo aquí cerca del micro, lo máximo que pueda. Bueno, gente, como habéis visto, lo he puesto al lado del micro y es muy normal que no haya escuchado nada porque son teclas súper silenciosas, gente. Son teclas muy silenciosas. Así que bueno, gente, pues si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle like, suscribirse. Y bueno, pues aquí estamos, gente, con el teclado que se abre. Así que hasta el próximo vídeo y adiós.